¿Qué pasaría si os dijera que un barco legendario, uno que se ha conservado durante siglos, en realidad podría no ser el mismo barco? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en uno de los rompecabezas filosóficos más antiguos y la verdad más fascinantes que existen. Es la historia de un barco que nos obliga a cuestionar qué significa realmente que algo o incluso alguien siga siendo lo mismo a lo largo del tiempo. Todo empieza aquí, con este relato del historiador Plutarco. Imaginaos la escena. Los atenienses, súper orgullosos de su héroe Teseo, cuidan su barco como si fuera oro. Pero claro, la madera se pudre, se estropea, y con cada reparación, con cada tabla nueva que ponían, estaban, sin saberlo, plantando la semilla de una duda que ha llegado hasta nuestros días. Y aquí es donde el mantenimiento de una simple reliquia se transforma en un problema filosófico de los gordos. Ya no estamos hablando de carpintería, no. Nos estamos metiendo de lleno en una pregunta fundamental sobre la naturaleza misma de la identidad. Esta es la primera gran pregunta, el corazón del enigma. Pensemos un momento. Si el cambio es gradual, tabla a tabla, ¿hay un punto exacto en el que deja de ser el barco original? ¿Es cuando cambian la tabla número 50? ¿O la 100? ¿O es que en realidad nunca deja de serlo? Nuestra intuición aquí se vuelve un poco loca, porque nos puede llevar en direcciones completamente opuestas. Y justo cuando estamos ahí debatiendo si la identidad se mantiene o no, va y llega el filósofo Thomas Hobbes, siglas después, y le añade una vuelta de tuerca al asunto que, vamos, lo cambia absolutamente todo. Ahora el lío es doble. Tenemos dos barcos sobre la mesa. Por un lado, el barco reparado, el que ha estado siempre en el mismo sitio y cumple la misma función. Y por otro, el barco reconstruido, el que está hecho con el material original, con las tablas viejas. Entonces, ¿dónde está la verdadera identidad? ¿En la forma, en la historia y la función? ¿O en la materia, en la madera original? Vale, salgamos del puerto de Atenas por un momento. Porque lo realmente interesante de todo esto es que el enigma no va solo de barcos de madera. Es que aparece por todas partes, en sitios que ni te imaginas. El filósofo Heráclito ya lo tenía clarísimo hace 2500 años. El río fluye, el agua cambia a cada segundo, pero nosotros seguimos llamándolo por el mismo nombre, ¿verdad? Él ya entendió que lo único que no cambia es el propio cambio, y esto es crucial. Y si lo del río suena muy poético, el filósofo John Locke nos trae el problema a casa, algo tan de andar por casa como un calcetín. Es exactamente el mismo dilema, pero sin la épica de los héroes griegos. Es una forma genial de ver que esta paradoja está, literalmente, tejida en nuestro día a día. Este ejemplo es ya un clásico, casi un chiste popular que demuestra cómo jugamos con esta idea constantemente. Alguien dice, este es el hacha de mi abuelo, y luego añade, mi padre le cambió el mango 3 veces y yo le he cambiado la cabeza 4, pero es la misma hacha. A veces parece que la identidad es simplemente la historia que nos contamos a nosotros mismos. Y aquí es donde el tema se vuelve, profundamente personal. Porque vamos a dejar el barco, el río y el hacha para hablar de la entidad más compleja de todas, nosotros. Fijaos en todos estos ejemplos del mundo actual. Un equipo de fútbol puede cambiar a todos sus jugadores, pero para la afición sigue siendo el mismo club. Una empresa se muda, contrata gente nueva, pero su marca, su identidad, sigue ahí. Y el ejemplo más íntimo, el que más nos toca, es nuestro propio cuerpo. Este dato es simplemente asombroso. En menos de una década, la inmensa mayoría de las células que forman nuestro cuerpo han sido reemplazadas por otras nuevas. O sea, la materia que nos compone está en un flujo constante. Si somos nuestra materia y esa materia cambia por completo, ¿qué es lo que nos une a la persona que éramos hace 10 años? Bien, hemos planteado el problema en toda su magnitud. Ahora vamos a ver cómo algunos de los grandes pensadores de la historia han intentado desenredar este nudo. Y ojo, aquí es importante no confundir esta paradoja con otra muy famosa sobre el cambio gradual, la paradoja de Sórites. Esa pregunta en qué punto un montón de arena deja de ser un montón si vamos quitando granos uno a uno. Mientras que la de Sórites trata sobre lo difusos que son nuestros conceptos, la de Teseo va directa al corazón de la identidad. ¿Qué hace que algo siga siendo ese algo a través del tiempo? Aristóteles, que era un genio para estas cosas, nos da una especie de caja de herramientas para pensar. Para él, la identidad no es una sola cosa, sino que tiene varias capas. Si nos fijamos en la causa formal, el diseño, o en la causa final, su propósito, honrar a Teseo, pues sí, el barco sigue siendo el mismo. Pero claro, si lo más importante para nosotros es la causa material, la madera, entonces no lo es. Aristóteles, en el fondo, nos enseña que no hay una única respuesta correcta, sino que depende de qué aspecto de la identidad estemos valorando. Aquí tenemos otra distinción filosófica que es clave. A ver, dos bolas de bolos recién salidas de fábrica pueden ser idénticas, tener la misma identidad cualitativa.
pero no son numéricamente la misma bola, ¿verdad? Son dos objetos distintos. Con el barco pasa igual. El barco reparado quizás ya no tiene la misma identidad cualitativa que el original, la madera es distinta, pero la gran pregunta es si mantiene su identidad numérica, si sigue siendo ese mismo objeto a lo largo del tiempo. Es una forma más precisa de enfocar el problema. Ahora vamos a viajar a Japón, porque esta anécdota, contada por el escritor Douglas Adams, nos ofrece una perspectiva cultural totalmente diferente, una que ve el problema desde otro ángulo. Resulta que un visitante occidental se queda de piedra al enterarse de que un templo que está viendo supuestamente milenario ha sido reconstruido de cero varias veces. Y esta es la respuesta que le dan, una respuesta reveladora. Para esta forma de pensar, la esencia no está en la materia original, en la madera. La verdadera identidad reside en la idea, en el diseño, en el propósito. Los materiales son pasajeros, solo son el vehículo de un concepto que sí perdura. Es una solución de lo más elegante que, de nuevo, valora más la forma que la materia. Como estamos viendo, no hay una respuesta fácil y única, y esa es precisamente la magia de esta paradoja, su increíble capacidad para seguir generando debate y reflexión incluso en nuestra cultura hoy en día. Y para quien piense que estos son cosas de filósofos antiguas, pues no, aquí lo tenemos, en una de las series más populares de los últimos años. Dos versiones del personaje Visión, uno creado a partir de recuerdos y el otro reconstruido físicamente, se citan el uno al otro, palabra por palabra, la paradoja del barco de Teseo. Es la prueba perfecta de que estas preguntas filosóficas siguen siendo increíblemente relevantes. Y con esto volvemos a la pregunta definitiva, la que nos toca a todos. Hemos visto el barco, el río, el hacha, nuestro propio cuerpo. Al final, la paradoja de Teseo nos obliga a mirarnos al espejo. Si no somos solo nuestras células, porque se reemplazan, ni solo nuestros recuerdos, porque cambian y se desvanecen, ni nuestras creencias, que evolucionan con el tiempo, entonces, ¿qué queda? ¿Qué hilo invisible conecta a la persona que fuimos de niños con la que somos hoy y la que seremos mañana? La paradoja no nos da una respuesta, pero nos obliga a hacer la pregunta. Y a lo mejor, solo a lo mejor, esa búsqueda es lo que de verdad define quiénes somos.